Y si te dijera que esta noche el mismo Dios está esperando el momento perfecto para orar contigo, para abrazarte con su presencia y sanar lo que tus lágrimas callan. Y si te dijera que en los próximos minutos vas a descubrir pasajes olvidados, salmos poderosos y promesas escondidas que no solo te ayudarán a dormir, sino que pueden cambiar el rumbo de tu alma, porque hoy no es solo un video, hoy puede ser un encuentro divino, una cita que el cielo reservó contigo, porque hay un susurro de Dios que necesita ser oído por ti, y no es casualidad que estés aquí ahora. Muchos piensan que dormir es simplemente cerrar los ojos, pero tú lo sabes, no es tan fácil cuando el alma está herida, cuando la ansiedad oprime el pecho, cuando el silencio grita más fuerte que cualquier ruido. Pero, ¿y si te dijera que hay una oración escondida en los Salmos que fue escrita hace siglos, esperando el momento exacto en que tú la necesites? ¿Qué pasaría si descubres hoy un versículo que actúe como bálsamo en tu espíritu? Y si en los próximos 20 minutos una palabra divina se convierte en el abrazo que has estado pidiendo en secreto. Hoy hablaremos de eso, de la conexión íntima entre el sueño, la fe y la voz de Dios en tu habitación. Hay algo que muy pocos conocen, un patrón espiritual revelado en los Salmos que puede calmar los pensamientos, relajar el cuerpo y alinear tu alma con el descanso divino. Eso es lo que descubrirás en este video. Versículos que no solo son palabras, son oraciones que sanan, liberan y reconcilian el corazón herido. En este viaje hablaremos de 19 verdades bíblicas que se entrelazan como un canto de cuna celestial. Te mostraré cómo David, Job, Moisés y hasta Jesús enfrentaron noches oscuras y cómo sus oraciones escondidas hoy siguen trayendo descanso a los hijos de Dios. Verás que, si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás un versículo específico, justo en la penúltima enseñanza, que puede ser la clave para desbloquear una bendición que Dios tiene guardada para ti. Una revelación espiritual que puede cambiar tu forma de orar, de descansar. Why Deacon Fire? Pero antes de comenzar este estudio sagrado, quiero invitarte a hacer algo que refleja tu compromiso con tu fe. Escribe aquí abajo en los comentarios la frase pos en Cristo. Sí, escríbelo, porque al hacerlo estás activando una declaración espiritual sobre tu vida. Estás diciendo al mundo y al enemigo que tú eliges la paz que viene de Dios. Y si todavía no diste me gusta a este video, porque cada vez que tú le das me gusta, YouTube entiende que este mensaje necesita ser mostrado a más personas heridas, solas, desesperadas, personas como tú que buscan una voz celestial en medio del ruido de la vida. Al suscribir a este canal, te unes a una comunidad de creyentes que usan estos videos como su iglesia nocturna, como su refugio espiritual. Personas que tal vez no tienen un templo cerca, pero han hecho del Evangelio su morada diaria. Tu gesto de comentar, dar me gusta y suscribirte no es un favor a mí, es una ofrenda al cielo, una forma concreta de expandir la palabra de Dios a los rincones más olvidados de este mundo digital. Y si hoy llegaste aquí cansado, cargando emociones rotas o insomnios pesados, quédate hasta el final, no te vayas, porque puede ser que justo hoy Dios te hable en un susurro. Respira profundo, encierra tus ojos por unos segundos y dile en tu corazón: Señor, habla, que tu siervo escucha. Ahora sí, empecemos este viaje. Prepárate para encontrar consuelo, revelación y paz, porque a partir de ahora vas a descubrir que Dios también ora por ti. El susurro de Dios a Elías en la cueva en medio del desierto
con el alma desgastada y el corazón abatido, Elías huye. Aquel profeta valiente que desafió a los falsos dioses, ahora se esconde con miedo, agotado, deseando incluso morir. Y allí, en la soledad de una cueva en Horeb, ocurre uno de los momentos más reveladores de toda la Escritura. Reyes, las 7:11 de la noche, -12. Nos dice: y aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, few and ease, silbo apacible y delicado, un susurro suave, donde Dios se manifestó. Muchos esperan a Dios en estruendos, en señales grandes, en milagros visibles, pero esta historia nos revela algo que puede cambiar por completo tu forma de relacionarte con Él. Dios también habla en el silencio, en la quietud, en el descanso, en medio de la noche. Elías representa a todos nosotros en momentos de quiebre, aquellas noches donde ya no queda fuerza para orar, donde solo hay lágrimas, donde ni siquiera sabemos qué decirle a Dios allí. Aún así, Él está. ¿No será acaso que en tus noches de insomnio, cuando te recuestas esperando el sueño y lo único que te visita es la ansiedad, Dios quiere hablarte en susurros? Porque cuando tu alma calla, tu espíritu puede oír. Elías aprendió que el fuego no siempre trae respuesta, que el trueno no siempre anuncia la voz de Dios, y que el descanso del cuerpo puede ser también la apertura del alma a una revelación profunda. Querido oyente, ¿cuántas veces has buscado señales y no has escuchado nada? Y si Dios te ha estado hablando precisamente cuando pensabas que no decía nada, hoy, en esta noche, Dios puede susurrarte como a Elías. No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas quedarte quieto. Tu cama se puede convertir en altar, tus pensamientos en oración, tu respiración en una melodía de fe. Elías fue restaurado a partir del susurro, y tú también puedes serlo. La sanidad interior comienza cuando dejas de buscar a Dios solo en los ruidos y aprendes a escucharlo en la paz de tu habitación. Si estás acostado, intenta cerrar los ojos ahora y repetir dentro de ti: háblame, Señor. Tu susurro es suficiente para restaurarme. Dios no te abandonó, está ahí, silencioso, presente, esperando solo que te calmes lo suficiente para que puedas oírle. Y como Elías, que después de la cueva volvió a levantarse y cumplir su propósito, también tú serás fortalecido en medio de tu descanso. Porque cuando Dios te susurra, ya no volverás a dormir como antes, volverás a dormir como quien fue tocado por el cielo. El descanso prometido por Jesús. Hay una promesa de Jesús que ha sido olvidada por muchos, una promesa que no habla de milagros visibles ni de grandes victorias, sino de algo que el alma humana anhela con desesperación: descanso. En Mateo las 11:28-30, el Maestro dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces has ido a la cama llevando sobre tus hombros un peso invisible, preocupaciones por tus hijos, dudas sobre el mañana, culpas que no cicatrizan, y aún así te acuestas sin verdaderamente descansar? Jesús
no promete solo descanso físico, Él promete descanso para el alma. Es más poderoso que cualquier medicina, más profundo que cualquier sueño, más transformador que cualquier palabra. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si esta noche te entregaras de verdad a esa promesa? Si soltaras en manos de Cristo cada carga, cada herida, cada pensamiento que no te deja dormir. Dormir en Cristo no es un acto mecánico, es un acto de fe. Es decir, Señor, yo no tengo el control. Cuando Jesús dice venid a mí, está hablando también de tu momento de descanso, de ese instante en el que apagas la luz, pero los pensamientos siguen encendidos. Él quiere ser ese refugio, esa voz suave que dice, estoy contigo. Puedes cerrar los ojos sin temor. Hay personas que llevan años sin dormir una noche completa, y no es porque el cuerpo no quiera, es porque el alma no descansa. Por eso, esta noche, antes de que el sueño te visite, te invito a hacer algo que pocos hacen. Entrégale tu noche a Jesús, no con una oración complicada, sino con una frase sincera: en Jesús, yo vengo a ti y recibo tu descanso. Hazlo, respira profundo y repítelo. Siente como cada músculo se relaja, como el peso en tu pecho se aligera, como la promesa de Mateo 11 empieza a cumplirse en ti. En Jesús no miente. Él dijo que te haría descansar. YC, el laudillo. Ozzy, Sarah, esta noche tú no solo vas a dormir, tú vas a descansar en los brazos del Salvador. La promesa del Salmo 4-8, dormir en paz, uno de los salmos más cortos y más poderosos. Un versículo que parece sencillo, pero contiene una de las mayores declaraciones de confianza que un creyente puede hacer antes de dormir. Salmo 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo ha sido repetido por generaciones de creyentes que, como tú, han buscado reposo en medio de tormentas internas. Pero, ¿alguna vez lo has vivido de verdad? Dormir en paz es más que cerrar los ojos. Es acostarte sabiendo que el universo no está en tus manos, sino en las de Dios. Es descansar como un niño que sabe que su padre está despierto vigilando. El salmista no dice, me acostaré y tal vez dormiré. No, él afirma con convicción, me acostaré y dormiré. ¿Por qué? Porque Jehová le hace vivir confiado. La confianza es el ingrediente sagrado que transforma una noche de ansiedad en una noche de descanso. Y no se trata de tener una vida perfecta, ni de tener todo resuelto. Se trata de confiar en el carácter de Dios, de saber que aunque tú no entiendas todo, Él sí lo entiende, de entender que mientras tú duermes, Él obra. Why, ¿sabes? Es lo más hermoso, que este versículo no tiene condiciones. No dice que debes ser perfecto, ni tener toda la fe del mundo, ni haber orado durante horas. Solo dice que el que confía, duerme. ¿Estás dispuesto a confiar esta noche? Tal vez llevas meses o años con noches difíciles. Tal vez piensas que ya nada puede ayudarte, pero hoy Dios te recuerda: yo te hago vivir confiado. Es como si el Señor te dijera en voz baja: descansa, hijo mío, yo estoy aquí. Yo no duermo, yo no descanso, yo cuido de ti mientras tú te rindes a mi paz. Haz ahora algo simbólico. Cierra tus ojos un momento y repite en tu mente estas palabras del Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dilo con fe, no como quien repite una frase, sino como quien declara una realidad espiritual. Siente cómo esa declaración sagrada entra en tu espíritu, como tu cuerpo comienza a responder a esa promesa. Esta noche
no estás solo, estás bajo la cobertura de un Dios que no descansa y que vela por ti, incluso cuando tú ya no puedes más. Esta noche, querido oyente, dormirás con confianza, porque Él te hace vivir confiado. El consuelo del Salmo 23. En la oscuridad hay un salmo que ha sido repetido en hospitales, funerales, cárceles, campos de batalla y también en noches de insomnio. Un salmo que no pierde poder con el tiempo, porque es más que poesía, es refugio. Me refiero al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. De reposo me pastoreará, confortará mi alma. Salmo 23:1-3. ¿No es exactamente eso lo que tu alma necesita ahora mismo? Descanso, reposo, and comfort. Este pasaje nos muestra a un Dios que no exige esfuerzo a los cansados, sino que lleva al alma al descanso, como un pastor lleva a sus ovejas a pastar. Y en el verso 4 encontramos una promesa aún más poderosa para las noches oscuras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese valle, tú lo conoces. No tiene por qué ser una muerte literal. Puede ser un recuerdo que duele, una noticia que destruye, un diagnóstico que asusta o una ansiedad que no se va. Esas cosas son valles en sombras y el alma las recorre muchas veces en soledad. Pero Dios no promete evitar el valle. Él promete acompañarte dentro de él. Él no dice que nunca te faltará la oscuridad. Él dice que nunca te faltará su presencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando caminas con Dios por ese valle? No solo sobrevives, descansas, sanas, y descubres que aún allí Él sigue siendo tu pastor. Cuando David dice, nada a mí faltará, no está hablando desde la abundancia material. Lo dice porque tenía al pastor a su lado, y quien tiene al pastor lo tiene todo. Esta noche, mientras te preparas para dormir, imagina al Señor como tu pastor, no uno lejano, uno cercano, que te observa, que canta sobre ti con amor. Él conoce cada herida, cada lágrima, cada pensamiento roto, y aún así te invita a acostarte, te guía a lugares de reposo y te promete, estaré contigo en cada sombra. Así que, si esta noche te encuentras en un valle, no temas, tú no estás solo, porque hay un pastor que camina contigo, y donde él camina, el miedo no tiene lugar. Ahora, respira profundo. Repite en tu interior, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Dios está cerca, tan cerca, que esta noche, cuando te duermas, Él seguirá velando por ti. Cuando Jesús calmó la tormenta en descanso, en medio del caos, hay una escena en los evangelios que parece una contradicción, pero en realidad encierra un misterio divino sobre el descanso verdadero. Está en Marcos, las 4:37-39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Piensa en esto: Jesús, el Hijo de Dios, dormía, mientras todo se sacudía. ¿No te parece desconcertante? Estaban desesperados, gritando, pensando que iban a morir. Y Jesús dormían, pero su sueño no era descuido, era confianza, era seguridad, era paz. Jesús sabía que las olas no podían hundir
lo que estaba lleno de propósito divino. Sabía que mientras Dios tiene un plan contigo, ninguna tormenta puede destruirte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que estás en esa barca? Las olas de la vida golpean tu mente. La ansiedad sube como agua que entra al alma. Y tú piensas, ¿dónde está Dios? ¿No ve lo que estoy pasando? Pero Él está ahí, tal vez silencioso, tal vez sin moverse, tal vez dormido. Paul sabe que tú no te hundirás, y cuando es necesario, Él se levanta, no para gritar contigo, sino para ordenar al caos que se calle. Calla en enmudece. Una sola phrase. Why to do cambia. Esta escena nos enseña que puedes descansar incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Jesús no espera que la tormenta pase para darte paz. Él da paz en medio de la tormenta. Y si Él podía dormir en medio del viento y las olas, tú también puedes. Porque Él está en tu barca, estás dispuesto a dormir esta noche como Jesús durmió. A cerrar los ojos mientras afuera todo parece agitarse, a confiar en que nada escapa al control del que tiene poder sobre el viento y el mar. Tal vez tus emociones son un mar agitado, pero una sola palabra de Cristo puede convertir ese caos en calma. Haz ahora una pausa, encierra los ojos y repite internamente: a mi barca no se hunde, Jesús está conmigo. Ahora imagina que Él mismo dice sobre ti: calla, enmudece, y tu alma se silencia, tu cuerpo se relaja, tu espíritu descansa. Hoy dormirás como quien sabe que su capitán nunca abandona el timón. Cuando Dios le dio sueño a Adán para obrar en su interior. Hay un momento sagrado en los primeros capítulos de la Biblia, donde el sueño no es un simple descanso, sino una herramienta divina para una obra profunda. En Génesis las 2:21-22 leemos: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Este acto es poderoso. Dios esperó que Adán durmiera para hacer en él algo que no podía hacer mientras estaba despierto. Y si te dijera que hay obras de Dios que solo suceden cuando tú descansas, Adán no necesitó estar consciente para ser transformado, no necesitó esfuerzo, solo necesitó dormir. Y confiar en esto cambia todo, porque en una sociedad que valora el hacer, el correr, el producir, Dios sigue operando en el silencio, en la quietud, en el reposo. Mientras Adán dormía, Dios creaba. Mientras Adán descansaba, Dios formaba. Mientras Adán callaba, Dios hablaba con su poder creativo. Y no fue cualquier obra. Dios no solo le formó una ayuda idónea, le dio algo que sería parte de su propósito, de su llamado, de su identidad. Hay personas que no logran descansar porque sienten que mientras duermen pierden el control. Pero el descanso es una declaración de fe. Dormir es decir al Señor: obra tú mientras yo me rindo. Tú no necesitas estar despierto para que Dios actúe. Necesitas estar confiado. Y si Dios hizo eso con Adán, ¿qué podría hacer contigo? Si te entregaras esta noche a un sueño profundo y santo. Quizás Dios quiere operar en áreas ocultas de tu vida. Quizás hay heridas que solo pueden ser sanadas mientras tú no interfieres. Quizás esta noche Dios quiere formar algo nuevo dentro de ti. El sueño de Adán no fue solo descanso físico, fue un portal para lo sobrenatural, y el tuyo también puede serlo. Antes de dormir, repite con tu corazón al Señor: mientras duermo, obra en mí, haz en mí
lo que solo puedes hacer en el silencio. Esta noche, el Espíritu Santo puede estar esperando el momento en que apagues la luz para entrar en tu alma y formar lo que tú mismo no sabes que necesitas. Descansa. Dios está a punto de hacer algo sagrado en ti. El descanso de Ruth en los campos de provisión divina, en medio de la pérdida, la pobreza y la incertidumbre. Ruth vivió una transformación silenciosa que comenzó con un acto de obediencia. La historia la encontramos en el libro de Ruth, capítulo 3. Amri, después de haber trabajado duramente recogiendo espigas como extranjera y viuda, su suegra Noemí le da una instrucción inusual: lávate pues y úngete y ponte tus vestidos y baja a la era, pero no te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth 3:4. Ruth obedece. Se acuesta en silencio a los pies de Booz, el pariente redentor, y en ese acto humilde, callado, nocturno, se inicia el cumplimiento de su redención. Ruth no tuvo que suplicar, no gritó, no manipuló, solo descansó en el lugar correcto. Y desde ese momento, la historia cambió. Y si te dijera que esta noche tú también puedes acostarte a los pies del Redentor, y si te dijera que tu descanso puede ser el comienzo de tu restauración. Ruth no era israelita, no venía de una buena familia, era una extranjera, viuda, sin nada, pero cuando eligió descansar bajo la cobertura correcta, Dios activó la bendición. Booz no solo la protegió esa noche, la redimió, la bendijo y la convirtió en parte del linaje de Cristo. Todo comenzó en una noche de descanso sagrado. Querido oyente, tú también has trabajado mucho, has llorado, has sobrevivido, has recogido espigas entre lágrimas, pero hoy Dios te invita a ser como Ruth. Acuéstate a los pies del Redentor, confía, descansa, espera. No necesitas resolverlo todo, solo necesitas estar en el lugar correcto, en humildad, en fe, en reposo, bajo la mirada del que te puede redimir. Antes de cerrar los ojos esta noche, di con el corazón en Señor: me acuesto a tus pies, confío en que mientras yo descanso, tú obrarás. Haz como Ruth descansa en el lugar sagrado, y deja que el Dios de la redención te dé una nueva historia, porque cuando descansas en el campo de su voluntad, tu madrugada puede traer bendiciones que ni imaginabas. El sueño de Jacob, cuando el cielo se abrió sobre una piedra. Hay noches en la vida en las que todo parece estar perdido. No hay casa, no hay rumbo, no hay familia cerca. Así se encontraba Jacob, huyendo, solo, agotado, con el corazón lleno de temor y el futuro incierto. Y es justo ahí, en medio de esa noche dura, que Dios decide manifestarse. En Génesis 2, las 8 y 11-12 leemos: y llegó a un cierto lugar, Guay dermio Ali, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En Jacob estaba en el suelo, con una piedra como almohada, y aún así el cielo se abrió sobre su cabeza. ¿No es eso maravilloso? Dios no esperó a que Jacob estuviera en una cama cómoda, no esperó a que sus emociones estuvieran en orden. Él le visitó justo en su noche más
vulnerable, y le mostró algo que cambiaría su vida para siempre, en una escalera entre el cielo y la tierra, una conexión entre su dolor humano y lo divino. Jacob se durmió con miedo, pero despertó con una revelación. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 2, las 8 y 16. Y si eso mismo te estuviera pasando a ti, y si esta noche, mientras buscas consuelo, no te das cuenta de que el Señor está en tu habitación, puede que tu almohada sea incómoda, puede que tu corazón esté pesado, pero eso no impide que Dios se manifieste. La piedra no fue un obstáculo para la revelación. Why tu tristeza, tu ansiedad o tu cansancio tampoco lo serán. Jacob aprendió que Dios no necesita lugares perfectos para hablar. Solo un corazón dispuesto, aunque esté roto. Esta noche, tu sueño puede ser como el de Jacob. Tal vez Dios quiera mostrarte que no estás desconectado del cielo, que hay una escalera invisible entre tu cama y su trono, que hay ángeles moviéndose mientras tú duermes. Declara esto con fe antes de cerrar los ojos. Señor, aunque no te vea, sé que estás en este lugar. Abre los cielos sobre mi noche. Y tal como Jacob, puedes despertar con una certeza nueva, con una paz renovada, con una dirección que nace en lo profundo del descanso, porque cuando Dios visita tu sueño, ya no vuelves a ser el mismo. Cuando Pedro durmió encadenado y Dios lo liberó, hay un tipo de descanso que desafía la lógica humana, un descanso que sucede incluso cuando todo a tu alrededor grita peligro, desesperanza o final. Ese fue el descanso de Pedro. En una cárcel, en Hechos 12 en 6-7, leemos: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué escena tan impresionante! Pedro está prisionero, sabe que al día siguiente podría morir, y sin embargo, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede dormir en la antesala de la muerte? Porque cuando confías plenamente en Dios, ni las cadenas ni las amenazas logran quitarte la paz. Pedro no escapó, no se resistió, no entró en pánico, descansó, y mientras dormía, Dios obraba. Eso es lo que esta historia nos quiere revelar. El cielo puede moverse a tu favor mientras tú descansas. Why no solo eso. Cuando Él llega, Pedro no está orando ni clamando, está durmiendo, y aún así es liberado. Esto nos enseña que el poder de Dios no depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. ¿Cuántas veces creíste que tenías que hacer más para que Dios se moviera? Y si esta noche lo único que necesitas hacer es confiar y dormir, Dios puede enviar ángeles a tu habitación, puede romper cadenas invisibles de ansiedad, de angustia, de temor, y lo puede hacer mientras tú duermes profundamente. La cárcel no detuvo a Dios, la oscuridad no impidió su luz, las cadenas no bloquearon su plan, y lo mismo aplica para ti. No importa cuán atado te sientas, esta noche el Dios que liberó a Pedro puede liberarte a ti. Antes de acostarte, haz esta oración sencilla: Señor, aunque esté en medio de una batalla, yo decido descansar, porque confío en que tú me librarás mientras yo duermo. Imagina al ángel tocando tu costado, imagina las cadenas cayendo, imagina el peso soltándose, y duerme sabiendo que el cielo está trabajando a tu favor. Duerme sabiendo que tu fe
es más fuerte que tus circunstancias. Esta noche, como Pedro, tú también serás tocado por la luz de Dios en medio de tu cárcel más oscura. El descanso profético de Daniel en el foso de los leones, una de las historias más poderosas de la Biblia, no ocurre a la luz del día, sino en la oscuridad de una cueva. Daniel, un hombre justo, íntegro, fue condenado por mantenerse fiel a su fe. Su castigo, al ser arrojado al foso de los leones. Pero lo que sucede allí dentro es uno de los misterios más bellos del descanso. En Dios, en Daniel 6:16-22, leemos y fue traído Daniel y echado en el foso de los leones, y al acercarse al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo el rey en Daniel: siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien tú continuamente sirves, de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: el rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Te imaginas el silencio dentro de ese foso? La oscuridad, el frío, el olor, las fauces de las bestias cerca. Y sin embargo, Daniel sobrevivió. La Biblia no nos dice que pasó la noche orando o temblando, solo nos dice que Dios envió un ángel. Y si Dios envió un ángel, podemos imaginar con toda certeza que hubo paz, hubo cobertura y hubo descanso, porque el descanso de Daniel fue profético. Fue un acto de fe que declaró: no importa cuán peligroso sea el entorno, si Dios está conmigo, yo puedo dormir en paz. Tal vez tú sientes que estás en un foso esta noche, que el enemigo ha soltado leones contra tu familia, tu salud, tus emociones, tu fe. Pero escucha esto: si Dios cerró la boca de leones reales por Daniel, puede cerrar la boca de todo lo que quiere devorarte esta noche. El secreto de Daniel fue su constancia, a quien tú continuamente sirves. Y tú estás sirviendo al Dios viviente con constancia, aun cuando no entiendes lo que pasa. Dios honra a los fieles y los protege aun cuando están dormidos en la cueva del peligro. Antes de dormir hoy, repica en fe: Dios cerrará toda boca que quiera destruirme. No temeré. Él está conmigo en este foso. Imagina a los leones acostados en silencio. Imagina la presencia de un ángel en tu habitación. Imagina tu alma en reposo como la de Daniel, porque si Daniel pudo dormir con leones, tú también puedes dormir con paz en medio de cualquier tormenta. Esta noche, el mismo Dios que protegió a Daniel está velando tu sueño. El canto nocturno de Pablo y Silas en la prisión: algunos descansan durmiendo, otros descansan adorando en medio del dolor. Pablo y Silas habían sido azotados injustamente, humillados, encarcelados y encerrados en lo más profundo de una prisión. Y aún así, en vez de rendirse al desánimo o a la desesperación, decidieron transformar su noche más oscura en un altar. En Hechos, las 4:25 de la tarde, -26, leemos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué escena más poderosa! Ellos no esperaron a ser libres para cantaron, y entonces vino la libertad. En la medianoche, cuando la oscuridad es más densa, cuando el cuerpo duele y el alma tiembla, ellos alzaron su voz. No fue un canto de queja, fue un canto de entrega, un canto de fe, y como resultado, Dios respondió con poder. Hoy, tú tal vez no estás en una cárcel física, pero puedes estar prisionero del miedo, del insomnio, de la tristeza, estar en una celda emocional
que no se ve con los ojos, pero aprieta el alma cada noche. Y en esa medianoche, Dios te invita a hacer lo mismo. Canta, oran, adoran, aunque no tengas ganas, aunque no veas la salida, porque a veces el descanso no llega con el silencio, sino con el sonido de tu fe levantándose. Cuando Pablo y Silas adoraron, no solo ellos fueron liberados, las cadenas de los demás también se rompieron. ¿Te das cuenta? Tu actitud en medio de la noche puede liberar a otros. Puede ser contagioso. Tu fe puede estremecer cárceles invisibles. Esta noche, antes de dormir, levanta una pequeña adoración en tu mente. No necesitas cantar fuerte, solo repite con tu corazón en gloria a ti: Señor, aún en mi noche, mi alma te alaba aunque duela. Confío en que estás obrando, y deja que el Espíritu Santo tome ese susurro y lo convierta en himno. Chao. ¿Ves? No veas un terremoto, pero sentirás algo estremecerse dentro de ti. Un descanso sobrenatural, una paz que no tiene explicación, porque así como Pablo y Silas fueron liberados, tú también puedes descansar, sabiendo que cuando adoras en la noche, las puertas comienzan a abrirse. La visión nocturna de José, cuando Dios guía a través del sueño, hay momentos en que las decisiones más importantes de nuestra vida no se toman despiertos, sino dormidos. En el Evangelio de Mateo descubrimos cómo Dios usó los sueños para guiar, proteger y revelar propósitos. Y uno de los hombres más impactados por esto fue José, el esposo de María. En Mateo 1:20-21, la Biblia nos dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba confundido, herido, con planes de abandonar a María en silencio. Y fue entonces, mientras dormía, que Dios habló con claridad. Qué consuelo saber que Dios no necesita que estés completamente despierto para hablar contigo. Él puede hablarte en sueños, puede visitarte en tu descanso, puede darte dirección mientras duermes. Y no fue la única vez. En Mateo 2:13, nuevamente un ángel aparece en sueños para advertirle: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios usó los sueños para preservar la vida de Jesús, y José fue obediente, recibió una instrucción y salvó a su familia. Esto nos muestra que el sueño no es un tiempo pasivo en lo espiritual, es un espacio donde el cielo puede revelar rutas, proteger propósitos y sembrar verdades eternas. ¿Cuántas veces has dormido pidiendo una respuesta, pero sin esperar realmente que llegue? Y si esta noche tú le dieras a Dios el permiso de hablarte mientras descansas. Hay oraciones que se hacen de rodilla, pero hay otras que se hacen en la intimidad del descanso, con un corazón que dice: Señor, habla incluso en mi sueño. Estoy disponible para ti. Antes de dormir, haz esta oración en Dios: si quieres hablarme esta noche, aquí estoy. Te entrego mi mente, mi alma, mis pensamientos. Guíame en sueños como hiciste con José, y entonces descansa con la paz de quien sabe que el Espíritu Santo puede usarte incluso dormido. Quizás una idea, una visión, un versículo, una imagen llegue a ti esta noche. No la ignore. Es posible que el cielo esté intentando comunicarte algo grande, porque si Dios usó los sueños para cuidar a su Hijo, también puede usarlos para cuidar de ti. Esta noche, tu descanso puede convertirse en una puerta de revelación. Duerme y espera, porque Dios aún habla
en sueños, el descanso de Jesús en Getsemaní, cuando el alma necesita ser sostenida en el lugar más angustiante del ministerio de Jesús. También hubo una noche, y en esa noche se reveló el peso real del alma humana, y cuán frágil puede ser, incluso para los más cercanos a Dios. Nos situamos en Getsemaní, el huerto donde Jesús oró antes de ser entregado. En Mateo 2, las 6:36-40, leemos: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: a mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero luego vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Este pasaje nos muestra algo profundo. Hasta Jesús deseó compañía en su angustia. Hasta el Hijo de Dios sintió tristeza, ansiedad, y aún así, sus amigos, sus discípulos más cercanos, se durmieron. ¿Te has sentido alguna vez así, esperando que alguien se quede a tu lado en medio del dolor, y esa persona simplemente se duerme, esperando apoyo, pero encontrando silencio? Este pasaje no solo habla del cansancio de los discípulos, habla también de un Jesús que comprende lo que es estar solo en la noche. Y eso es precioso para nosotros, porque cuando tú enfrentas noches largas, ansiosas, donde sientes que nadie te entiende, Jesús sí lo entiende. Él vivió esa noche, Él sudó gotas como de sangre. Él oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y sabes qué más? Él no juzgó a sus discípulos por quedarse dormidos, solo los despertó con amor y volvió a orar. Esto nos enseña que incluso en tus momentos de debilidad, cuando no puedes orar, cuando solo puedes cerrar los ojos y llorar, Él sigue orando por ti, Él sigue contigo. En Getsemaní, Jesús vivió la noche más oscura para que tú nunca más tengas que pasar una noche así, completamente solo. Antes de dormir esta noche, piensa en esto: Jesús te comprende, Jesús te acompaña, Jesús te ama, incluso cuando tú no puedes velar ni 1 hora. Haz esta oración: Señor, yo no siempre sé cómo orar, a veces solo sé llorar o dormir, pero gracias por quedarte conmigo, incluso cuando yo no puedo quedarme contigo, y descansa, porque mientras tú te acuestas, hay uno que vela por ti. Hay uno que ya enfrentó Getsemaní y salió victorioso para que tú encuentres paz en tu noche, en el descanso de la viuda en Sarepta. Cuando Dios provee en medio de la escasez, hay noches que duelen más que otras, no por insomnio, sino por hambre, por incertidumbre, por mirar la alacena vacía y preguntarse: ¿qué será de mañana? Así se sentía una mujer viuda en la ciudad de Sarepta, a quien Dios eligió como parte de un milagro silencioso. En tiempos de crisis, en un Reyes, las 5:10 de la tarde menos 16, el profeta Elías llega a esta mujer, cansada, pobre, recogiendo unos palos para hacer su última comida y luego esperar la muerte. Y ella respondió: «Han vivo Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Pero Elías le dice: «Hame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo».
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: a la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y fue así. Día tras día, noche tras noche, no faltó ni harina ni aceite. ¿Qué significa esto para ti esta noche? Que Dios puede darte paz incluso cuando no ves provisión, que Él no necesita abundancia para multiplicar, solo necesita fe. La viuda durmió esa noche sin saber si habría comida al amanecer. Al despertar, el milagro estaba allí. El aceite seguía, la harina no se agotó. Tal vez tú no estás recogiendo leña, pero estás contando monedas, revisando la cuenta del banco, preguntándote cómo pagarás, cómo sostendrás a tu familia. Y esta historia te recuerda: Dios ve, Dios escucha, Dios provee en tu descanso. No depende de lo que ves, sino de en quién confías. Antes de dormir hoy, haz una entrega completa en ti, con fe al Señor. No entiendo cómo, pero confío en que no faltará. Descanso en tu promesa, duermo en tu provisión. Dios no mintió. Y si Él sostuvo a una viuda y su hijo en medio de una hambruna nacional, ¿cómo no va a sostenerte a ti? Esta noche, suelta el control. Entrega tus cuentas, tus temores, tus escaseces, y duerme como alguien que tiene un Dios que multiplica lo poco hasta que vuelva la lluvia, porque el mismo Dios que estuvo en Sarepta está en tu casa ahora, y mientras tú duermes, Él prepara lo necesario para mañana. El descanso de Jonás, cuando huir de Dios no evita su llamado. Hay un tipo de sueño que no nace de la paz, sino del cansancio del alma que huye. Y así estaba Jonás, el profeta rebelde, aquel que, en vez de obedecer a Dios, decidió tomar otro rumbo. En Jonás 1:3-5 se nos narra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y habiendo bajado a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, y los marineros tuvieron miedo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Jonás dormía, pero no dormía en paz. Dormía en fuga, dormía porque estaba exhausto por dentro, dormía porque no quería escuchar. ¿Te has sentido así alguna vez? Tan cansado emocionalmente que el único escape parece ser el sueño. No duermes para descansar, duermes para desconectarte. Y sin embargo, eso no detiene a Dios. Él sigue buscando, sigue llamando, sigue despertando. En medio de la tormenta, el capitán del barco despierta a Jonás con una pregunta que aún hoy retumba en las noches de muchos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es como si el cielo dijera: no puedes huir eternamente de tu propósito. Mi llamado es más fuerte que tu cansancio. Y a pesar de su desobediencia, Dios no abandonó a Jonás. Lo persiguió con amor, lo llevó de vuelta a su destino y le dio una segunda oportunidad. Tal vez tú no estás huyendo físicamente, pero estás apagando tu espíritu, desconectándote, cerrándote por dentro. Y esta noche, Dios te dice: despierta. Yo aún quiero usarte, no he terminado contigo. El descanso verdadero no está en escapar, sino en rendirse. Ríndete a su voluntad. Dile hoy: Señor, ya no corro más, aquí estoy. Y verás cómo esa tormenta que te persigue no era para castigarte, era para reencontrarte, era para llevarte al centro de su plan. Esta noche, duerme no como quien huye, sino como quien regresa. Regresa a la voz de Dios,
regresa a tu propósito, regresa al lugar donde tu alma puede descansar de verdad, porque aunque tomes el barco equivocado, la gracia de Dios te alcanzará, incluso en alta mar, incluso en tu peor noche. Del Salmo 91, bajo las alas del Altísimo, hay un salmo que se ha convertido en abrigo de generaciones, un escudo para los que temen, un refugio para los que sufren, una promesa para los que buscan dormir en paz. Hablamos del Salmo 91, donde cada palabra es como una manta espiritual que envuelve el corazón cansado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, en esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Dormir bajo su sombra es más que una imagen poética, es una realidad invisible, poderosa. Es saber que mientras tú te entregas al descanso, el Dios Todopoderoso extiende sus alas sobre ti. Este salmo continúa: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Karen a tu lota, 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántas veces has sentido miedo al acostarte? ¿Cuántas veces el corazón late rápido sin razón? Pensamientos oscuros, pesadillas, recuerdos que vuelven. El Salmo 91 no promete ausencia de guerra, promete presencia de protección. Dice que aunque haya terror nocturno, porque hay ángeles que acampan a tu alrededor. Hay promesas que te cubren. Hay un abrigo eterno que no desaparece al apagar la luz. Y aún más profundo, el versículo 11 declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué promesa tan íntima! Dios no solo te cuida desde lejos, envía ángeles personales a tu alrededor, a tus puertas, a tu habitación, a tu mente. Y eso significa que tu cama no está sola, tu cuarto no está en tinieblas, tú no estás desprotegido. Esta noche, como cada noche, puedes decir: yo habito bajo la sombra del Altísimo. Su fidelidad es mi escudo. Repeat internamente: no temeré el terror nocturno. El Señor está conmigo. Imagina ahora esa sombra sagrada cubriéndote, como alas suaves que descienden sobre ti y envuelven tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Duerme con esa imagen, porque si crees en esta palabra, el miedo ya no tendrá lugar. El descanso no será interrumpido y tu sueño será custodiado por lo invisible, porque cuando vives bajo su abrigo, ni la noche más oscura puede alcanzarte. El sueño de Salomón, cuando Dios concede más de lo que pedimos entre todos los reyes de la historia bíblica. Salomón fue único, no solo por su sabiduría, su riqueza o su poder, sino por algo que ocurrió mientras dormía. En un Reyes 3:5, la Biblia dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. La di yo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En Dios se le aparece a Salomón mientras duerme y le hace la pregunta más poderosa que alguien podría recibir: ¿qué deseas? ¿Te imaginas que Dios se acercara a ti esta noche mientras duermes y te hiciera esa misma pregunta? ¿Qué le responderías? Salomón no pidió oro, no pidió venganza, no pidió fama, pidió sabiduría, y eso agradó tanto a Dios que le dio sabiduría y además todo lo que no pidió. Esto nos enseña una verdad preciosa. Dios no solo responde a las oraciones de día, también concede promesas durante el sueño. El descanso de Salomón fue un portal de bendición, una conexión directa con la voluntad divina. Y esta noche puede serlo para ti también. Tal vez no tengas un trono, pero tienes
decisiones que tomar. Tienes un futuro incierto. Tienes preguntas sin respuesta y Dios está dispuesto a hablarte, a revelarte, a guiarte, incluso mientras descansas, porque el verdadero descanso no es desconexión, es comunión silenciosa con el Espíritu. El sueño de Salomón marcó su destino. Fue el inicio de su legado, y todo empezó porque durmió con el corazón abierto a Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dormir esta noche con el Espíritu disponible? Haz ahora una pequeña oración antes de acostarte al Señor. Si quieres hablarme esta noche, aquí estoy. Pide de mí lo que tú quieras y dame lo que sabes que necesito. Y entonces, simplemente, duerma con fe, con calma, con expectativa, porque puede que mañana despiertes con una convicción nueva, una dirección clara o un regalo inesperado del cielo. Duerme como Salomón, no para escapar de la realidad, sino para encontrarte con el Dios que habla en los sueños. El eterno prometido en Hebreos, entrar en el reposo de Dios. A lo largo de toda la Biblia, vemos a Dios ofreciendo descanso, no solo descanso físico, ni siquiera emocional, sino un reposo profundo, eterno, que va más allá del cuerpo y del tiempo. En Hebreos 4:9-11 leemos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Aquí no se habla del sueño de una noche, sino del descanso que aguarda al alma obediente. Un descanso prometido, un descanso sin sobresaltos, un descanso sin dolor, un descanso en Dios. Este pasaje nos recuerda que el verdadero objetivo de nuestra fe no es solo vivir una vida mejor aquí, sino llegar al lugar donde el alma ya no lucha más. Ese lugar, ese reposo del que habla Hebreos, es una dimensión espiritual de comunión absoluta con Dios, y aunque lo experimentaremos plenamente en la eternidad, ya podemos probarlo en pequeñas porciones. Cada noche, cuando confiamos, porque cada vez que duermes en paz, estás ensayando para la gloria. Estás anunciando que tu fe no depende de tus fuerzas, sino de su gracia. Y ese tipo de descanso es el que te sana, te alinea, te prepara. No es un descanso cualquiera, es el reposo de Dios. Por eso, el autor dice: procuremos entrar. No se entra por accidente, no se cae en ese descanso. Se busca, anhela, decide. Y tú lo estás haciendo esta noche, con cada palabra que has recibido, con cada respiración que se va haciendo más lenta. Te estás acercando. Dios te promete: si confías en mí, te haré entrar en un reposo que el mundo no puede dar. Haz esta última oración antes de dormir. Señor, yo quiero entrar en tu reposo, no solo cerrar los ojos, sino descansar en lo más profundo de mi ser. Confío en ti y me entrego a tu paz, y entonces duerme, como quien sabe que hay un lugar reservado en los cielos y que cada noche de fe es una antesala del gozo eterno, porque el alma que ha encontrado el reposo de Dios ya no teme al mañana, ya no lucha por controlar, ya no se resiste a dormir. Duerme ahora como los que saben que pertenecen al reino, como los que tienen su nombre escrito en el cielo, como los que descansan en la promesa final. Has llegado al final de este viaje, y eso no es cualquier cosa. Muy pocos llegan hasta aquí, muy pocos tienen la fe, la sed y el compromiso de detener todo lo que están haciendo para sentarse a los pies del Señor durante tantos minutos, abrir su corazón y dejar que la palabra penetre, consuele, sacuda y renueve. Y por eso quiero decirte algo directamente.
Tú eres uno de los elegidos, uno de los que Dios está despertando en este tiempo, uno de los que no se conforma con palabras vacías ni oraciones superficiales, uno de los que se atreve a creer que incluso en medio de la noche Dios puede hablar. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo esta frase como señal de tu compromiso espiritual y para que yo pueda orar por ti. Personalmente mi alma ya no huye. Señor, ahora descansa en ti. Esa frase será nuestra contraseña secreta, una señal silenciosa entre tú, yo y Dios, una forma de saber que hay corazones ardientes que están llegando al final, no por entretenimiento, sino por hambre del cielo. Ahora respóndeme una cosa con honestidad. ¿Tú sabías que solo por ver este video, hasta aquí, ya estás haciendo algo que agrada profundamente al Señor? No todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen con quien orar, pero tú elegiste hacer de este canal un altar. Y eso no es pequeño, eso es un acto de guerra espiritual, es una declaración de fe. Y por eso te pido algo muy importante: suscríbete a No por números, no por algoritmos, sino porque este canal puede ser una de las herramientas que Dios está usando para mantener tu llama encendida, para traerte palabra, paz, guía y consuelo noche tras noche. Why? También te pido que compartas este video porque hay alguien que conoces que necesita urgentemente oír esto. Alguien que no duerme, alguien que está al borde del colapso y tú puedes ser el puente para su descanso. Compártelo como un acto de fe, como quien lanza una semilla que el Espíritu Santo puede regar. Y si aún no diste me gusta, hazlo ahora, porque eso, aunque parezca simple, es una forma de predicar en el mundo digital. YouTube empieza a mostrar este mensaje a más personas y tú estarás participando en la expansión del reino, simplemente presionando un botón. Hazlo como un acto de obediencia, como una semilla de amor. Ahora, antes de cerrar este video, no te vayas aún, no corras a otra pantalla, no apagues todo sin antes sellar este momento. Quiero invitarte a quedarte en silencio. Deja que la música de fondo inunde tu habitación. Permanece unos minutos más, como si estuvieras en la presencia de Jesús, sentado a sus pies, sin decir nada, solo sintiendo. Respira profundamente, encierra los ojos y mientras el piano suena, dile a Dios en tu interior: gracias por no soltarme, gracias por hablarme esta noche, gracias por cubrir mi sueño con tu paz, aun porque hay una bendición en el silencio. Y lo que el Espíritu comenzó en este video, Él quiere continuarlo mientras duermes. No interrumpas esa conexión, quédate hasta el último segundo y mientras la pantalla se oscurece, deja que tu alma entre al descanso, porque esta noche no dormirás solo. En esta noche el cielo está contigo y el Dios de paz te guarda en su abrazo. Amén. Buenas noches y que la paz de Cristo llene cada rincón de tu ser.